UNICEF México. Muchas gracias. También buenas tardes a quienes acompañan aquí en la sala, quienes vinieron de aquí de la Ciudad de México, pero también quienes están acompañando justo de lejos y cerca de los estados. Muchas gracias por acompañar y también saludos a quienes nos están siguiendo en redes. También un saludo especial a quienes me acompañan aquí en el panel de apertura. Y me sumo a esta alegría, a este honor de estar hoy aquí en lanzar o dar inicio a esta iniciativa enfocada justo en las habilidades para la vida o las habilidades socioemocionales y el bienestar socioemocional que consideramos por parte de UNICEF es una contribución fundamental a nuestra colaboración con el Gobierno de México, con las autoridades educativas en esta construcción de la nueva escuela mexicana, justo con este enfoque humanista y desarrollo integral de las y los estudiantes. En este sentido también expresar nuestro agradecimiento justo a la doctora Noemí Juárez Pérez, la subsecretaria de Educación Básica, y su equipo aquí representada por la colega licenciada Verónica, por esta apertura de colaborar con UNICEF en este tema, por este compromiso con las habilidades para la vida, con estas habilidades socioemocionales, no solamente como parte de este ciclo de webinarios que iniciamos hoy, sino esta estrategia que ya mencionó de los manuales. Es una iniciativa lo que lanzamos hoy que está pensado justo para las y los docentes de educación básica. Es un complemento directo a los esfuerzos que ya realiza la autoridad educativa a nivel federal y también seguramente en muchos de sus estados para fortalecer esta educación humanista y para mejorar la convivencia escolar en primarias y secundarias. ¿Por qué es esto fundamental? Ya, Verónica estaba hablando de eso, pero hay datos muy contundentes. A nivel global, la UNESCO ha realizado estudios que están demostrando que estas habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, como la empatía, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, son igual de importantes como las habilidades quizás tradicionales académicas. Está demostrando, de hecho, que la evidencia demuestra que las estudiantes y los estudiantes que tienen un desarrollo sólido de estas áreas demuestran no solo una convivencia mejor, sino también un rendimiento académico mejor. Y claramente estos dos aspectos deben ser de interés para cualquier escuela, para cualquier aula y personal educativo. También un reporte del Banco Mundial del año 2017 destaca que aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que manejan estas habilidades tienen un mayor éxito en sus trayectorias educativas y también en su transición a la vida adulta y a la vida profesional, adaptándose con mayor facilidad a los cambios constantes que estamos viviendo actualmente también en nuestro mundo. Y en México, estos son datos globales, pero en México el panorama tampoco es muy diferente. Además, estamos viendo que la convivencia escolar es un desafío continuo, un desafío diario que enfrentan las comunidades escolares. Y en este contexto, las habilidades para la vida se vuelven más y más importantes y es una herramienta esencial para fomentar estos ambientes escolares o ambientes educativos seguros y productivos. Y también datos de México, la última encuesta de salud y nutrición, la ENSANUD, reveló que además una parte significativa de adolescentes mexicanos está reportando síntomas de depresión o ansiedad, afectando directamente su capacidad para aprender, pero también poniendo a las y los docentes en una situación en la cual tienen que abordar estos temas y situaciones con sus alumnos y alumnas y necesitamos darles herramientas para que puedan abordar estas situaciones. En esta mesa de diálogo que tendremos hoy, es solamente es la primera de 5 que tendremos en los siguientes meses. Quiero en este momento también agradecer a las expertas y los expertos que nos van a estar acompañando no solo hoy, pero sino en estas 4 mesas que sigan, por estar con nosotros, por compartir su expertise, para enriquecer el diálogo y nuestros conocimientos al respecto, que ojalá va a alimentar la práctica docente en el aula. Es importante mencionar al mismo tiempo lo que también ya mencionó un poco Verónica,
UNICEF está implementando una estrategia, en este momento la estamos implementando sobre todo en el Estado de México, enfocado en apoyar a docentes de educación secundaria para que puedan guiar a sus estudiantes en el desarrollo de estas habilidades para la vida y que son una base importante para lograr esas trayectorias educativas y de vida exitosas que estamos buscando, ¿no? Esta estrategia que en este momento está, ¿no?, poniéndose en práctica en el Estado de México tiene estos dos pilares, lo mencionó Verónica, tenemos, y voy a mostrarles por lo menos un ejemplo, tenemos estos 12 manuales que hemos desarrollado en un trabajo muy de colaboración, ¿no?, y muy cercano justo a la nueva escuela mexicana, que buscan justo fortalecer 12 habilidades socioemocionales o habilidades para la vida y son una guía muy práctica para docentes para abordar estos temas en el aula y son muy adaptables a cualquier contexto de aula secundaria. Son muy prácticas y muy flexibles en este sentido. Y el segundo pilar es acompañar, ¿no?, a docentes en la implementación de estos manuales. No solamente darles esta herramienta, que ojalá sí la vayan a ir a conocer, pero que también sepan cómo aplicarla en el aula y que se sienten acompañadas en este camino, ¿no?, de aprendizajes. En este sentido, ¿no?, creo que es importante en este momento destacar realmente y agradecer el compromiso de las maestras, de los maestros, porque son, ¿no?, ustedes con quienes contamos con su compromiso para realmente apoyar a nuestros y nuestras jóvenes para que tengan un presente y un futuro más brillante. Y no olvidar también agradecer al ILCE por acogernos aquí en sus instalaciones y por esta colaboración para que podamos tener las transmisiones para llegar a aún más audiencia. Muchas gracias. Agradecemos profundamente los mensajes de nuestras autoridades que sin duda marcan la pauta para la relevante conversación que estamos por iniciar. En un momento continuamos. De verdad es un personal placer para mí tener a dos grandes exponentes de las habilidades socioemocionales el día de hoy aquí en el ILCE. Pues, ¿qué les parece si, para que empiecen a compartir su expertise con las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en este estudio B del ILCE y en las redes sociales, por supuesto, desde las que estamos transmitiendo, me voy a permitir presentarlas al público. ¿Qué les parece si comenzamos con Ximena Chao? Pues muy bien, ahora es el turno de Emiliana Rodríguez. Adelante, por favor. Pues muy bien, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, con nosotras, y les comento un poco la dinámica. Pues este espacio es para una conversación fluida, vamos a tener también, esperemos, participación de las personas que nos ven en nuestras redes sociales, por supuesto, y si les parece bien, iniciaremos con algunas preguntas detonadoras para ambas de ustedes. Y pues sin más preámbulo, ¿verdad? Y para abrir boca, me gustaría plantearles la primera pregunta. ¿Cuál es la relevancia de trabajar habilidades para la vida con las y los estudiantes adolescentes y cómo favorecen estas el desarrollo integral? Si les parece bien, empezamos por ti, Ximena. Con mucho gusto. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar en este espacio y compartir con toda la audiencia pues estos temas tan relevantes. A mí me gustaría empezar a responder esta pregunta con otra pregunta, porque me parece que tiene una relación relevante con lo que comentas. Me gustaría que pensáramos por un momento, toda la audiencia, cuál es la principal función de nuestro cerebro. ¿Cuál creemos que es esa función sine qua non que tiene que cumplir nuestro cerebro para que podamos de alguna manera estar en bienestar, justamente? Y bueno, pues esta pregunta tiene diversas respuestas. Si hiciéramos aquí una encuesta sobre cuál es esa relevancia tan sustancial, habrá quien piense que es el razonamiento, el pensamiento, habrá quien probablemente piense que tiene que ver con el movimiento o el adiestramiento del propio cuerpo. Bueno, desde el punto de vista de las neurociencias, hoy sabemos que la principal función de nuestro cerebro es regular el estado homeostático general de nuestro organismo. A este estado general homeostático también podemos llamarle estado de bienestar, porque finalmente tiene que ver con entender, procesar los equilibrios y los desequilibrios del organismo. Y en ese sentido, el cerebro pues es el centro maestro que
justamente se da a la tarea de esta función tan relevante. Y este estado de bienestar también, debo decir, interfiere de manera positiva o negativa con el resto de las funciones corporales y mentales. Entonces, cuando el organismo se encuentra en un estado de desequilibrio agudo, podemos estar o se puede expresar como un estado de malestar o de aflicción o en el peor de los escenarios de enfermedad, mientras que cuando este desequilibrio se ve como una sorpresa agradable, ¿verdad? Hay un desequilibrio porque, wow, no me lo esperaba, pero ahora de alguna manera entro en un estado de mejor equilibrio hemostático, entonces se percibe como algo agradable y eso nos lleva a ir entendiendo que cuando hablamos de emociones, de habilidades emocionales y de cómo llevamos la vida, bueno, pues los estados homeostáticos se traducen justamente o se expresan también en estados emocionales. Entonces, aprender a conocer nuestras emociones también tiene que ver con aprender a conocer ese estado de regulación homeostática. Y eso nos lleva a una definición que ya el neurocientífico Antonio Damasio nos planteaba desde hace ya varias décadas, que es que romper el paradigma cartesiano de pienso, luego existo, hoy debiéramos más bien de decir siento y entonces es que puedo pensar. Es decir, desde esta posibilidad que tiene el organismo de percibirse a sí mismo como un cuerpo encarnado que siente, que percibe información, que genera estados de equilibrio o desequilibrio homeostático. De ahí que trabajar estas habilidades, ponerlas sobre la mesa de manera explícita en la crianza y en la educación, pues es entender que las emociones, que estos estados orgánicos, nos mueven y nos conducen a la actuación. Y nos pueden llevar a una actuación impulsiva, de supervivencia, a la que podríamos llamar una reacción, que viene además programada en algunas situaciones genéticamente y se viene refinando históricamente con la evolución de los seres humanos, o que podemos responder de manera más razonada. Que cualquiera de las dos depende en gran medida de la educación, ya sea de la crianza o de la escolarización, de la posibilidad que hubiéramos tenido para ejercitar estas habilidades. Entendamos que estas emociones que nos mueven modulan también, como decíamos hace un momento, otras funciones orgánicas como la atención, la concentración, la memoria, y que finalmente se vinculan también con la motivación y el deseo, lo que quiero o lo que no quiero hacer. Y eso nos lleva a entender que estas emociones y estas habilidades nos ayudan a distinguir aquello que genera gozo, como ya decía Emiliana por ahí, y aquello que nos resulta aflictivo. De tal suerte que aprender a trabajar estas habilidades, bueno, nos ayuda también a empezar a entender que esas emociones, que esos estados corporales homeostáticos generan disposiciones cognitivas, sociales, conductuales y de comunicación. Cuando pensamos en las habilidades para la vida, en lo que estamos pensando es justamente en esas habilidades que nos permiten responder de la mejor manera ante situaciones justamente de desequilibrio homeostático. Distintas partes de mi cerebro responden de manera distinta a la información del entorno o a la información interna. Esto es particularmente importante en jóvenes adolescentes, en donde su cerebro está en un segundo momento, vamos a llamarle así, de desarrollo o de poda neuronal. Se está viviendo una reconfiguración particularmente de la corteza cerebral. Entonces, sabiendo que un estado de desequilibrio puede desencadenar una reacción, en esta población es más importante, ¿verdad?, que pongamos atención a cómo están reaccionando o respondiendo a los cambios de la información externa e interna. En el adolescente y preadolescente y sobre todo, la percepción interna la que está moviendo, es la nueva aceptación de mi cuerpo, de todos esos cambios y todos esos cambios en la funcionalidad de mi propio organismo que podrían generar reacciones. Si a eso le sumamos variables del mundo exterior, tecnología, interacciones sociales, etcétera, bueno, pues tenemos un buen cultivo para poder trabajar de manera explícita habilidades para aprender a responder en lugar de reaccionar, para evitar situaciones de riesgo psicosocial
¿no? De violencia, de consumo de estupefacientes, de adicciones de otro tipo, adicciones a la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos entendiendo que estas habilidades, al ejercitarlas de manera explícita, en la crianza o en la educación, lo que van permitiendo también es que ese entramado cortical o ese entramado neuronal se vaya literalmente esculpiendo, educando, diríamos quienes hacemos pedagogía, para ir comprendiendo y respondiendo con mayor claridad, responsabilidad y conciencia ante los desajustes justamente homeostáticos. De ahí que hablar de este tipo de habilidades nos debería de cambiar la orientación de la educación. Es decir, tendríamos que empezar a hablar de una educación que pone en el centro del aprendizaje el bienestar y la motivación, sabiendo que son pilares justamente de esta función sustancial de nuestro cerebro. Bienestar en términos de cuidar la salud mental y bienestar también en términos de ir acompañando a nuestros estudiantes, a nuestras hijas y hijos también en la crianza, a ir buscando un propósito en lo que hacen, de manera que la contraparte, la motivación, bueno, pues nos permita trabajar perseverancia, resiliencia y sobre todo en el caso de la escolarización, permanencia, es decir, que haya constancia en el proceso educativo, en lugar de un proceso que se conforma con un acercamiento desde el condicionamiento. Esto que Freire hablaba, la educación bancaria, bueno, pues la propuesta aquí con este marco de vamos a trabajar habilidades para la vida y socioemocionales es cambiemos el paradigma educativo a una educación más activa, más centrada en lo que ya adelantaba otro marco también de las Naciones Unidas, que es la UNESCO, donde nos decía, en la educación había un tesoro, el que podemos aprender a hacer, a convivir y a aprender si cambiamos el enfoque desde el condicionamiento en la disciplina y en el comportamiento a trabajar habilidades que nos permitan justamente desarrollar esas partes de nuestro cerebro que van a responder en lugar de reaccionar. Claro. Qué importante lo que nos comenta Ximena, muchas gracias. Emiliana, ¿qué nos podrías abonar? Claro que sí. Aquí también les voy a compartir algunas imágenes y también primero agradecer por la invitación a este foro, a todas las autoridades que están aquí presentes, a las y los docentes que nos acompañan, a todos los que están conectados y conectadas. Y también quiero iniciar con no con una, sino de hecho con 3 preguntas y un reto. Esta respuesta, ¿por qué es relevante trabajar las habilidades para la vida, en particular en la adolescencia? Y el reto es que respondan con una sola palabra a estas 3 preguntas. La primera es, ¿qué deseas para ti? Entonces les pido que un momentito volteen a verse hacia adentro. ¿Qué deseas para ti? La siguiente es, ¿qué deseas justamente para todos los adolescentes de México y del mundo entero? Y la tercera es, ¿cuál es el propósito de la educación? Entonces, como esto es un diálogo, me encantaría escuchar qué palabra consideran que responde a estas 3 preguntas. Una sola palabra para responder a estas 3 preguntas. Me encantaría escuchar del público y de los que están conectados y conectadas, pues ahí también nos pueden compartir en las redes su palabra. ¿Cuál será? Yo podría comenzar, si te parece bien. Por favor. Ya me siento muy motivada por lo que ha dicho Ximena y ahora con lo que dices tú, y creo que es bienestar. Bienestar. ¿Cuántos pensaron por ahí bienestar? Varios. ¿Alguna otra palabra? Crecimiento. Crecimiento. Felicidad. Felicidad. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Estabilidad. Estabilidad. Precioso. ¿Alguna otra? Autodeterminación. Autodeterminación. Maravilloso. Les cuento que he tenido la oportunidad de hacer este reto en diferentes espacios, literalmente con miles de docentes, con jóvenes también, con padres y madres de familia. Y aunque en cada espacio las respuestas son muy diferentes, encontramos un patrón. Y encontramos, en general, que caen las palabras en 3 grandes categorías. La primera, como bien dijeron, bienestar, ¿verdad? Todos y todas queremos estar bien, eso es esencial. Pero no solo eso, sino también queremos, como dijeron por allá, crecer, desarrollar y expandir nuestros potenciales. No solo eso, sino que también queremos, por ejemplo, dijeron acá, autodeterminación. En muchos foros, y también es algo personal, amor, paz, justicia, valores, ¿verdad? Hay valores que también son esenciales y que nosotros anhelamos. Y
una vez en un foro como estos, una maestra me dijo, yo quiero florecer. Y de hecho el florecimiento humano es un término que ahora se está usando mucho para definir justamente no solamente lo que anhelamos como seres humanos, sino también el propósito de la educación. La Universidad de Harvard, muchas otras tienen programas de florecimiento humano y me gusta compartir esta definición en particular de la UNESCO, donde define el florecimiento humano como el óptimo y continuo desarrollo de los potenciales humanos, es decir, esta canasta del crecimiento o del aprendizaje, de la expansión, ¿verdad? Pero también significa contar con una buena vida, canasta del bienestar. Y no solo eso, sino que implica además poder hacer cosas que sean significativas para nosotros, y esto es que estén alineadas a nuestros valores y también a valores humanistas, la canasta de los valores. Entonces el florecimiento humano comprende esto, ¿verdad? Bienestar, valores, crecimiento y aprendizaje. Y por esto es importante las habilidades para la vida, porque lo que quiero ver a continuación, en un par de minutitos, es cómo las habilidades para la vida abonan directamente tanto ese bienestar como al que podamos encarnar y vivir alineados con nuestros valores, y también que podamos desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje. Y en particular es importante en esta etapa de la adolescencia, porque como ya decía la doctora Ximena, pues es una etapa, es una ventana de oportunidad y también de desafíos, ¿no? Porque el cerebro, ya se mencionó, está pasando por una etapa de desarrollo muy importante, de poda neuronal, de desarrollo también de varias áreas. Y aquí en esta imagen que les comparto, por ejemplo, se ven dos áreas importantes del cerebro, que una está relacionada con el sistema límbico, lo que llamamos nuestro sistema emocional, el cerebro emocional, ¿sí? El más reactivo, etcétera. Y lo que ven ustedes en azul son las conexiones relacionadas con nuestra corteza prefrontal, que es el área del cerebro más racional, es el área del cerebro que puede tomar perspectiva, que analiza, que, responde con la razón, básicamente. Claro. Y lo que podemos ver en esta imagen es que todavía a los 13 años, etcétera, esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, no ha madurado por completo. De hecho, es justamente una ventana de oportunidad porque es esa etapa en que la corteza prefrontal se está reestructurando y está madurando y va a continuar madurando hasta los 20 poquitos años, ¿verdad? Tengo esperanza entonces. Tenemos esperanzas, exactamente, 25 años. 25, exacto. Exactamente. Pero es justamente, es una ventana de oportunidad porque está este proceso de desarrollo. Entonces, lo que podamos desarrollar en cuanto a habilidades, pues se va a realmente integrar en nuestra corteza, en nuestra biología. Pero también es un área de desafío porque todavía esa área de toma de decisiones responsable, ¿verdad? De razonamiento, de pensamiento crítico, pues no está del todo madura. Y por eso vemos que las y los adolescentes pues tienen comportamientos que nosotros vemos como impulsivos, ¿verdad? Porque todavía esta área del cerebro está en plena etapa de maduración. Entonces, esa es la ventana de oportunidad que contamos para desarrollar habilidades tan importantes como las habilidades para la vida. Y ahorita el momento es crítico y urgente porque también, como ya se mencionó, estamos viviendo una crisis de salud mental a nivel mundial y que está afectando principalmente a nuestras y nuestros jóvenes y adolescentes. Aquí en esta gráfica es una de muchas que muestra cómo ha ido incrementando realmente de forma dramática la depresión en las y los adolescentes desde hace algunos años. Por ejemplo, esta es una gráfica y un análisis del doctor Jonathan Haidt, donde él atribuye mucho también de esta crisis pues a los cambios que se han dado en la percepción del individuo y del individuo como ser social, de las relaciones, a raíz pues de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y todo ese uso que se ha dado sin mucho conocimiento, ¿no? Para los jóvenes. Entonces tenemos este tema de incremento de depresión, de ansiedad en las y los adolescentes, datos de salud mental realmente que conmueven, como que cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. El 50% de los problemas de salud mental se desarrollan en la infancia y en la adolescencia. Y de todas las personas que tienen algún problema de salud mental, una entre 5,000 es quien recibe tratamiento en países como México y otros países de Latinoamérica. Entonces, por eso, el presentar habilidades para la vida en esta etapa de desarrollo, realmente estamos ofreciendo una oportunidad de crecimiento
de florecimiento, pero una oportunidad para muchas personas incluso simplemente de vida, ¿verdad? Porque estas habilidades, como mencionaba, hay muchísima evidencia que pueden promover el bienestar y en particular la salud mental, que también son esenciales para el aprendizaje y nos permiten vivir alineados con valores, porque también, si lo piensan, por ejemplo, cuando hablamos de valores, si queremos nosotros nutrir el respeto, si queremos nutrir la justicia, etcétera, podemos dar cátedra sobre eso. Pero cuando alguien, por ejemplo, te hace enojar, ser respetuoso y empático en ese momento requiere habilidades. Y estas habilidades son justamente las que vemos aquí. Manejo de emociones. Primero me tengo que dar cuenta que estoy enojada, tengo que saber regularme. Empatía, poder incluso, aunque en ese momento me caes fatal, poder empatizar y ponerme en el papel que estás. Habilidades de comunicación, expresarte claramente lo que necesito. Y también de negociación, porque tú claramente necesitas otra cosa. Entonces son algunos ejemplos de las habilidades que tenemos aquí. Y en particular, y con eso termino, en la etapa de vida que están las y los adolescentes, desde la perspectiva del desarrollo, ellos tienen necesidades muy particulares. La necesidad de sentirse competentes, de sentirse autónomos y de sentirse que pertenecen a algo. Y estas habilidades les ayudan justamente a cubrir estas necesidades, porque a través, por ejemplo, de todas las habilidades que tienen que ver con la dimensión instrumental, de negociación, etcétera, pueden desarrollar estas competencias de pensamiento crítico y creatividad, les hacen sentirse competentes, pueden tomar decisiones libres y autónomas, que es el otro elemento. Finalmente, a través de la empatía, la cooperación, el respeto a la diversidad, pueden desarrollar un sentido sano de pertenencia. Entonces, por eso es importante. Muy claro, muy claro, muy valiosas aportaciones, muchas gracias. Y esto nos lleva entonces a profundizar. Y lo siguiente sería, ¿cómo se relacionan estas habilidades que nos has mencionado muy puntualmente, Emiliana, con el aprendizaje académico y el bienestar socioemocional? Si te parece bien, en este momento comenzamos contigo y después te damos la palabra, Ximena. Perfecto. Y a esta pregunta también me gustaría, otra vez, responderla a través de un reto. Y el reto va a ser el siguiente. Ahora sí les pido que todas y todos estén muy atentos a la pantalla, porque les voy a preguntar cuál es el valor de la X en esta ecuación. ¿Quién me puede responder cuánto vale la X en esta ecuación que están viendo proyectada también por ahí en las redes? Les agradeceremos que nos contesten. Yo sé que por aquí hay matemáticas, que pueden respondernos el valor de la X. Por aquí nos respondieron que es 2, efectivamente. Es 2, ahorita les voy a explicar por qué, pero lo que más me interesa conocer ahora es qué sintieron cuando les pedí resolver este reto. ¿Qué emociones surgieron? Nervios, por acá, ¿qué más? Pena. Estrés. Miedo. Bloqueo. Exacto. Angustia. ¿Y qué creen que nuestros jóvenes también pueden sentir cuando se enfrentan a algún problema de matemáticas o de cualquier otra materia? Emociones también similares, ¿verdad? Aunque algunos, no todos sienten esas emociones. También algunos, por ejemplo, pueden sentir curiosidad, pueden sentir entusiasmo. Y la emoción que sentimos, y esto es lo que quiero comunicar con este ejercicio, influye en la manera en que nos involucramos con un problema como este que acabo de plantear, ¿verdad? Nosotros decimos mucho que hay que dejar las emociones en casa, pero eso es imposible. Somos seres emocionales y las emociones van con nosotros todo el tiempo a la escuela. Y entonces, por ejemplo, también dicen algunos profes, ¿no? Bueno, yo soy profe de matemáticas, ¿yo qué tengo que estar viendo habilidades para la vida? Bueno, pues por eso, porque tú quieres enseñar, por ejemplo, cómo resolver una ecuación. Pero si tus estudiantes se sienten frustrados, bloqueados, estresados, nerviosos, con miedo, terror u horror, han sido otras cosas que me han dicho en otros espacios, difícilmente vas a poder enfrentarte a ese proceso, abrirte siquiera a intentar resolver esa ecuación, que de hecho es sencilla, porque si ven la X está multiplicando a una cosa horrible, en un paréntesis, que es igual a 2 por la misma cosa horrible. Entonces, si dividimos todo entre la cosa horrible,
nos queda que x es igual a 2. Es un poquito tramposa esa ecuación. Pero lo que podemos ver aquí es la importancia de las emociones en el aprendizaje. Y brevemente también ahonda un poquito en cómo funciona el cerebro. Cuando nosotros vemos una amenaza, por ejemplo, si percibimos una ecuación como una amenaza, el área del sistema que primero lo registra es el sistema límbico. Y entonces cuando el sistema límbico ve una amenaza, por ejemplo, ve un perro que me está ladrando, dice peligro, se comunica con la corteza prefrontal, que es esta área del cerebro, ya dijimos, la más racional. Si la evaluación es tranqui, el perro está amarrado, la información regresa y es un proceso de autorregulación, ¿verdad? Entonces, el sistema límbico en comunicación con la corteza está conectada y comunicándose. Pero si se evalúa la situación y es, chin, está suelto y tiene espuma en la boca, entonces se lanza la comunicación de que estamos en una situación de sobrevivencia. Y eso genera que haya neurotransmisores, este es un modelo de Dan Siegel, que impiden que la comunicación fluya como lo hace usualmente entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, y el poder de decisión se queda en nuestro sistema límbico, que es nuestro sistema también de sobrevivencia, que básicamente hace 3 cosas: o ataca, o se congela, o sale corriendo. Entonces, por eso, si alguien sintió bloqueo y no sabía qué hacer frente a la situación, pues estamos en esa situación, ¿verdad? A lo mejor sí sabemos resolver la ecuación, pero en ese momento lo vemos como una amenaza, estamos bloqueados y no podemos ni siquiera acceder a nuestros propios recursos cognitivos. Por eso es simplemente un ejemplo de muchos de cómo las emociones influyen en el aprendizaje. Me preguntaste también del bienestar, ¿verdad? Efectivamente. Y en cuanto al bienestar, pues hay muchos modelos del bienestar, pero lo que hoy reconocemos, independientemente del modelo que usemos, es que el bienestar tiene múltiples dimensiones. Este es un modelo muy sencillo que contempla 5 de esas dimensiones, una adaptación del modelo del doctor Rafael Vizquerra, donde se contempla que al menos tenemos una dimensión del bienestar que es material, otra que es física, otra que es social, que tiene que ver con nuestras relaciones, otra profesional y otra emocional. Y el tema aquí es que muchas veces se ha ignorado el poder y la importancia del bienestar emocional y nos hemos centrado en los otros materiales. Hemos vivido mucho con la creencia, y es lo que nos venden, por ejemplo, en los medios, que si tenemos todo materialmente, que si estás sano, si estás rodeado de amigos y tu familia, y si tienes una buena chamba, pues ya de qué te preocupas, ¿no? Estás hecho, no tendrías de qué preocuparte, estresarte, etc. Sin embargo, sabemos, y a lo mejor pueden encontrar varios ejemplos, ¿verdad?, de personas que tienen todo materialmente, riqueza, que físicamente no solamente están saludables, sino que además son jóvenes, son bellas, ¿verdad? Que en lo social están rodeadas no solamente de personas que les quieren y les admiran, son famosas, amadas por el mundo, que están en la cúspide de su carrera profesional y aún así experimentan insatisfacción, enojo, tristeza, muchísimo estrés, ¿verdad? Al grado de maltratar a otros y de maltratarse a sí mismos. Mientras que por el otro lado, también a lo mejor pueden encontrar algunos ejemplos. Hay personas que a lo mejor tienen carencias materiales, que quizá perdieron su salud, como pasó ahora con la pandemia. Que también incluso, por ejemplo, con la pandemia, perdieron su red social, estaban aislados o aisladas. Que perdieron la chamba. Y aún así, en esas condiciones, tenían una dimensión de calma, de conexión, de sentido de propósito, ¿verdad?, de visión, de perspectiva, que les permitía seguir conectándose, salir adelante, y de hecho, esa capacidad que luego les permite pues restablecer o equilibrar también las otras dimensiones del bienestar. Resulta que las dimensiones materiales, física, social y profesional son muy importantes, pero no dependen del todo de nosotros, ¿verdad? No las podemos controlar. No. La parte emocional, sí. ¿Cómo? A través de desarrollar estas habilidades para la vida. Si nosotros podemos realmente conocernos, manejar nuestras emociones, si nosotros podemos cultivar esta empatía, esta cooperación con otras personas, si podemos también poder vivir y respetar y apreciar, ¿no?, la diversidad, si podemos tener este pensamiento crítico, creativo, eso es lo que nutre este bienestar emocional y también, por supuesto, el social lo nutre tremendamente.
Entonces, por eso es tan importante también el desarrollo de habilidades socioemocionales y habilidades para la vida, para estas dimensiones del bienestar. Muchísimas gracias, Emiliana. Creo que también se conecta con esta disposición de la que nos hablabas, Ximena. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? A mí me gustaría regresar al cerebro de ese adolescente, porque creo que muchas de las cosas que aquí nos compartió Emi tienen que ver pues con ese cerebro de ese adolescente. Ese cerebro de este adolescente es un cerebro que, cabe mencionar, tiene conexiones más rápidas entre las estructuras subcorticales o el cerebro límbico y la corteza cerebral que las conexiones que van de la corteza cerebral a las áreas límbicas. Y entonces es más seguro que cuando vea al perro ladrar, eche a correr, sin tener que esperar a ver si está babeando o no, por la naturaleza de ese cerebro. Entonces tenemos que ser conscientes también del progresivo desarrollo de estos cerebros en las distintas etapas del desarrollo, por un lado. Por otro lado, necesitamos tomar en consideración las condiciones de contexto. Esto es muy importante. Yo creo, sí, en que el desarrollo de habilidades para la vida y habilidades socioemocionales es importante como parte de ese aprender a ser, aprender a conocer la respuesta de mi organismo ante situaciones de desequilibrio. Pero si el desequilibrio es demasiado, entonces la persona se puede quedar, incluso a pesar de haber tomado un curso o 2 o 3 o haber hecho una maestría en educación emocional, sin recursos de afrontamiento. Porque las circunstancias nos rebasan, porque es una situación de equilibrio homeostático, porque no siempre tengo o no cuento con toda la capacidad interna para afrontar de manera funcional, como dicen en psicología, una situación desbordante. Y eso fue justamente lo que vimos en la pandemia. Es decir, situaciones que generan un trauma, situaciones que generan una carencia tan grande que rebasa la capacidad individual, también son importantes de reconocer, porque, y ahora regreso al tema del bienestar, me voy corriendo por acá, retomo el modelo de Vizquerra, el bienestar es una cuestión sistémica, no solo depende del individuo, el individuo tiene que hacer su esfuerzo, pero en realidad el bienestar está anidado, por así decirlo, en dimensiones incluso sociopolíticas. Entonces necesitamos como sociedad construir estructuras de soporte al bienestar. Y eso es lo que hacen la mayoría de nuestros políticos, tratar de construir sociedades en donde las personas puedan florecer, porque una parte de la estructura que genera bienestar, pues se resuelve, ¿verdad? Cuando vivimos en contextos de violencia, yo estoy segura que aquí habrá docentes que viven en contextos de violencia en nuestro país. Bueno, sabemos que encontrar ese equilibrio, esa respuesta en lugar de esa reacción, es más difícil. Es más difícil porque este organismo se está educando a responder o a reaccionar, ¿no? Cuando tuvimos la ocasión de entrevistar para una investigación que hicimos desde la universidad a docentes de diversos estados y les preguntamos, oiga, ¿usted cómo definiría el bienestar? Nos interesaba entender qué entendían nuestros docentes sobre qué es el bienestar. Es clarísimo, aquí yo cito simplemente a 2, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, a 2 de estas docentes, en donde claramente nos dicen el bienestar es un estado multifactorial, que no solo depende del individuo, de su capacidad emocional, psicológica o incluso de salud física, sino que se anida, como decía yo hace un momento, en una suerte de sistema o de ecología del bienestar. Y no solamente es, digamos, sistémico en términos de estas estructuras sociales, personales, económicas, materiales, etcétera, ambientales incluso, sino que además es sistémico en términos interrelacionales. Y ahora regreso al ejemplo de las matemáticas con esa cosa tan fea que nos puso Emiliana ahí. La cosa horrible, vamos. Horrible. Porque si miramos ahora, imagínense que tenemos ahora un microscopio y un telescopio. Entonces ahora vamos a mirar con el microscopio al individuo. El individuo que se enfrenta a esa ecuación tan espantosa. Pues a lo mejor podríamos pensar, se podría poner nervioso, está angustiado, no sabe qué hacer, le da miedo, le da pena, le da vergüenza y podríamos extrapolar nuestra propia vivencia con las matemáticas
hacia ese individuo que tiene que enfrentar ese monstruo. Pero si ahora hacemos un alejamiento, ¿no? Como hacen las cámaras, los telescopios, y nos encontramos que estamos en un aula en donde hay una docente, un docente que acompaña, que es paciente, que da la oportunidad a que el estudiante se equivoque. Qué importante, ¿verdad? Dar así, la posibilidad de equivocarse. Esa es otra habilidad para la vida. Entonces vamos a entender que ese estudiante probablemente no se angustia tanto, porque su estado de bienestar está anidado en algo más grande. Pero imaginamos que ese docente tiene la presión de una supervisora, de una directora que toca la puerta y dice, ¿por qué no han avanzado en el capítulo? ¿Qué no están haciendo nada estos niños? ¿Por qué les están dando tanto tiempo para resolver ese monstruo? Entonces la condición es distinta. Pero si hacemos ahora otra vez un alejamiento y vemos que hay un sistema educativo que acompaña a los profesores, a las docentes y a los docentes, a que desarrollen ellos mismos estas habilidades para la vida, para que puedan acompañar al estudiantado, a que no le tenga miedo ni a los perros ni a las matemáticas, entonces vemos un aula muy distinta. Vemos un aula en donde en su conjunto sistémico e interrelacional hay una oportunidad para enfrentar estos desafíos, estos desequilibrios. En el caso de una ecuación de este tipo, pues genera un desequilibrio cognitivo. ¿Cómo se resuelve? Yo no lo entendí cuando lo estaba llevando en la escuela y eso genera una respuesta homeostática. Me da miedo, me da asusta, etc. Entonces, entendamos el bienestar, no solamente como la capacidad que tiene un individuo de respuesta, sino la capacidad que tiene un sistema para responder a situaciones de desequilibrio. No es lo mismo ser un estudiante hoy en Ucrania, en un estado del norte de este país en donde hay violencia, a ser un estudiante en un contexto acogedor, en donde nada me preocupa y puedo salir de la escuela muy campante. No es lo mismo ser un docente en un contexto como tal, como uno o como otro. La respuesta o la reacción es distinta. Entonces, construyamos, y por eso es importante pensar que cuando hablamos de habilidades para la vida, habilidades emocionales, lo que estamos construyendo es una cultura alrededor de estas habilidades, una cultura sistémica, una cultura interrelacional y que se retroalimenta unas a otras entre las estructuras, de manera que al final el individuo es parte de una colectividad, de una comunidad que practica las habilidades para la vida, y por lo tanto se sostiene y se retroalimenta en ese sentido o en ese anidamiento sistémico. Muchas gracias a ambas por tan clara iniciación a este importante tema, ¿verdad? Me gustaría un poco profundizar en los recursos prácticos que se han desarrollado y me gustaría consultarte, Emiliana, ¿cuáles son los beneficios que observas en los manuales diseñados para las y los docentes? ¿Y por qué les recomendarías empezar a explorarlos? ¿Por dónde? Creo que el principal beneficio es que justamente está dirigido a las y los docentes, a los adultos que están frente a las aulas, ¿verdad? Cambiando y transformando ese espacio, creando esa cultura con las y los estudiantes. Entonces, es un manual en ese sentido que en un principio les brinda un fundamento que les permite empezar a explorar el tema, por ejemplo, el tema de negociación, el tema de pensamiento crítico, qué es, cómo se trabaja, porque es importante para mis estudiantes en este momento. Entonces les da un contexto, primero para que puedan realmente empaparse y enamorarse de cada una de las habilidades que estamos trabajando. Después les da además una serie de actividades que tienen cada actividad es autocontenida, pero a la vez van siguiendo de alguna manera una secuencia lógica en el sentido de que vamos enriqueciendo con la construcción, con la aplicación de las diferentes actividades, vamos realmente construyendo y profundizando en el desarrollo de las habilidades. Además, cada una de estas actividades que tenemos aquí en los manuales, por ejemplo, primero también empieza por recuperar los saberes. Entonces,
esto permite realmente identificar, por ejemplo, cómo están mis estudiantes, qué piensan de un tema en particular, qué saben de las emociones, cómo se relacionan con las otras personas, quiénes para ellos son diferentes, ¿no? Quiénes para ellos están fuera de su espacio de cuidado. Entonces, no parte de un espacio donde vamos a enseñar cierta cosa como dictatorial, sino al contrario, ¿no? Este tipo de actividades abre a que las y los docentes puedan conocer a sus estudiantes, se puedan recuperar esos saberes, ese contexto. También apela a la autonomía de las y los docentes para que puedan adaptar el material. En este sentido, son actividades que se pueden hacer en cualquier contexto, porque son adaptables a cualquier contexto, así están diseñadas. Y también que tienen todos los manuales una sección donde las y los docentes pueden profundizar. Entonces pueden aprender más acerca de ese tema, pueden usar otros recursos, ¿verdad?, para enriquecer lo que están trabajando. Y con este proceso, lo que nosotros esperamos es poco a poco, mientras van implementando, también van desarrollando estas propias habilidades, ¿no?, que van a ser de gran utilidad en su vida personal, con sus familias, sus relaciones, en lo profesional, con las relaciones, primordialmente transformar las relaciones con el estudiantado, para que puedan efectivamente también enseñar desde la empatía, ¿verdad?, desde la cooperación, transformar, por ejemplo, cómo se dan la toma de decisiones y promover la autonomía de los estudiantes en las aulas, ¿no?, que no sea algo jerárquico. Y entonces, poco a poco, a través de esta implementación, no solamente enriquecer las habilidades de los estudiantes, sino enriquecer las propias e ir transformando, como girando un poquito, ¿no? Así me girándole la tuerca para transformar la cultura de las aulas y que esto se expanda a la comunidad completa. Muchas gracias, Emiliana. Y en esa misma línea te pediríamos profundizar en las 4 dimensiones que nos comentabas y sobre todo que consideráramos los manuales y cuáles son, sobre todo la relevancia de desarrollarlas, como lo hemos dicho anteriormente, lo que sería el aula, la escuela y por supuesto la comunidad. Claro. Déjenme proyecto por acá. Entonces, las 12 habilidades están estructuradas en 4 grandes dimensiones que van a ser los temas centrales de los siguientes diálogos también que se van a tener. Entonces tenemos, en primer lugar, quisiera empezar por la dimensión individual, porque aquí se trabajan con 3 habilidades que nos permiten, en primer lugar, gestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Conocernos y gestionarnos. Gestionar, por ejemplo, nuestras emociones, pero también desarrollar una resiliencia que nos permita enfrentar la adversidad, ¿no? Entonces también sabemos que existen contextos muy diversos en nuestro país y queremos además darles las herramientas a las y los estudiantes para que puedan hacer frente a estos contextos. Porque aquí la idea es que si yo puedo empezar a conocerme, a ser más dueña de mis propias respuestas, a también poder enfrentar la adversidad que encuentro en mis contextos y recuperarme, me da una dimensión de seguridad que me permite ahora sí abrirme hacia las otras personas, que es la siguiente dimensión, la dimensión social, donde ya se trabaja, por ejemplo, con la empatía, con la cooperación, con el respeto a la diversidad, que sabemos que es algo esencial. Los seres humanos somos seres sociales, primordialmente. Desde que nacemos necesitamos de otra persona que nos cuide para nuestra sobrevivencia, y también tenemos muchas investigaciones. Hay una muy importante de la Universidad de Harvard que siguió a personas hasta que tenían una edad avanzada para identificar cuáles eran esas condiciones, por ejemplo, que nos permiten llegar a una edad avanzada de la manera más óptima, con el mayor bienestar posible, ¿verdad? Y no fue lo que comíamos, o si viajabas o no viajabas, ¿verdad? Ni cómo te vestías, ni el lugar donde vivías, sino era la calidad de tus relaciones. Sabemos que la calidad de nuestras relaciones es esencial para nuestro bienestar, también para, en este caso en los adolescentes, este sentido de pertenencia, que es tan importante, es una necesidad básica. Y entonces estas habilidades les permiten empezar a gestionar sus relaciones de una manera sana, ¿verdad? Y empezar también a crear aulas y comunidades que sean más inclusivas, más empáticas, que puedan trabajar, ¿no?, los proyectos realmente de manera cooperativa. Y luego tenemos la dimensión cognitiva, que esa dimensión, por ejemplo, nos ayuda a desarrollar algo que es importantísimo, más en estos tiempos cambiantes, que es la creatividad, que es una de las grandes habilidades, ¿no?
En este momento no sabemos, por ejemplo, cuáles son las profesiones que van a existir dentro de 5 o 10 años, ¿verdad? El panorama con la tecnología está cambiando tan aceleradamente que no sabemos qué es lo que va a pasar, y lo que sí sabemos es que necesitamos que nuestros estudiantes puedan ser capaces de reinventarse constantemente y de enfrentar retos que a lo mejor hoy ni nos imaginamos. Y para eso necesitas creatividad. No solo eso, sino también el pensamiento crítico, que sabemos que también, ¿verdad? Con esta era de la tecnología, donde ahora es tan fácil la manipulación a través de la inteligencia artificial, etcétera, de lo que nos dicen los medios, no podemos tenemos que saber procesar cantidades enormes de información. Esta habilidad de pensamiento crítico nos permite hacer justamente eso. Y finalmente también la otra habilidad es la de resolución de problemas. Entonces tenemos retos, tenemos problemas globales muy complejos y queremos darles a las y los estudiantes habilidades muy prácticas para poder enfrentar esos problemas. Y finalmente la dimensión instrumental está más relacionada, por ejemplo, con ahora poder aplicar todo lo que hicimos para, por ejemplo, negociar, ¿no? Entonces, negociación es una de las habilidades que trabajamos, en donde estoy frente a una persona que a lo mejor quiere algo muy distinto. Entonces, ¿cómo puedo realmente entender en primer lugar qué es lo que yo necesito en ese momento? Poder identificar o llegar como a una conversación donde la otra persona pueda expresar lo que necesita y que podamos llegar a acuerdos, ¿verdad? Que son además justos. La justicia es un elemento muy importante en esta habilidad de negociación. Tenemos también aquí la habilidad de cooperación y la habilidad finalmente de toma de decisiones, que son importantísimas para la vida porque también, por ejemplo, la toma de decisiones es algo que estamos haciendo constantemente. Incluso cuando no estamos decidiendo nada, estamos decidiendo. Y eso es algo que las y los estudiantes deben saber. Están en un momento de transición donde lo que queremos es que realmente puedan apropiarse de sus vidas, ser los capitanes de su propio barco. Entonces, para ellos estas habilidades de cómo tomar decisiones, identificar cuando estoy frente a una decisión, nada más de eso, ¿no? Cuando estoy frente a una decisión, ¿es esta decisión de qué tipo? ¿Me va a afectar a mí nada más? ¿Afecta a mi comunidad? Claro. ¿Mi decisión tiene consecuencias a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Todo este tipo de elementos y cómo poder tomar decisiones que por un lado sean justificadas, donde mi razonamiento esté ahí muy presente, pero que también estén alineadas con mis valores. Ese es el tipo de elementos que también trabajamos en esta dimensión con la toma de decisiones. Muchas gracias, Emiliana, qué claridad, y creo que esto nos da paso más bien al marco global de habilidades de UNICEF, ¿no? Creo que justo son dignos representantes estos manuales, que hay que ponerlos en la cámara, por favor, para presumirlos, por supuesto. Y pues te agradezco muchísimo. Ximena, me dirijo a ti en este momento. Me gustaría que nos compartas esta perspectiva un poco más institucional, no menos importante. ¿Qué pasos consideras que debería dar una escuela secundaria para desarrollar una verdadera cultura de bienestar socioemocional? Yo creo que lo principal es hacer de esta educación para la vida, de estas habilidades emocionales, un proyecto colectivo. Es decir, nos los tenemos que apropiar todas y todos. Durante la pandemia, cuando todos necesitábamos un poco de educación socioemocional, de habilidades, trabajamos un proyecto colectivo muy bonito con expertos en educación emocional y con profesoras y profesores, de cómo implementar esto, cómo llevarlo efectivamente a la escuela, y le llamamos justamente Ruta Escuela para la Educación Emocional. Y le llamamos ruta porque pensábamos que lo podíamos visualizar justamente como un proceso o un trayecto. Y la primera parada de esta ruta, aunque no lo crean, es el docente, la docente. Esta nueva forma de mirar la educación, esta nueva forma de acompañar al estudiantado, si bien tiene al centro al estudiantado, tiene ahí junto a la y al docente. Y entonces debemos de empezar a apropiarnos de esta propuesta nosotras y nosotros mismos como docentes. Empezamos por ahí,
por reconocernos nosotras y nosotros como seres que requerimos habilidades para la vida, que vivimos emociones y necesitamos trabajar esas habilidades emocionales. Para que entonces podamos pasar a la segunda parada, que es la creación de una visión colectiva. Es decir, cómo esta escuela, esta institución, esta comunidad ve estas habilidades, cómo se las podría apropiar, qué significado le generan. Vivimos en un país con una diversidad cultural enorme, riquísima, no solamente en usos y costumbres, sino también en el lenguaje. Tenemos lenguas como el tzotzil, el tzetzal, que tienen múltiples palabras para representar emociones que ni siquiera se pueden decir en español. Entonces me parece que eso nos obliga a, en esa visión sistémica, generar un entendido común, común de la localidad, común de la comunidad que se va a apropiar de este proyecto, para entonces pasar a los recursos que tiene, ya sea la normativa educativa, los planes y programas, los materiales como los que hoy nos presenta y nos ofrece UNICEF, los diversos marcos epistemológicos para entender estas habilidades para la vida, el mismo concepto de bienestar, etcétera, para que entonces podamos crear los espacios y las actividades que van a ponerle vida, por así decirlo, a estas propuestas pedagógicas. Un elemento fundamental en esa puesta en común son las familias. Este es un proyecto que va más allá del perímetro escolar. Este es un proyecto en el que queremos sumar, invitar a las familias. Lo podemos hacer a través de una escuela de padres, lo podemos hacer a través de actividades conjuntas, lo podemos hacer sobre pretexto de la posada, la kermés, la festividad. La idea aquí es que realmente sea un proyecto sistémico. Y finalmente, para el buen aseguramiento y continuidad de una propuesta como esta, hay que tomarnos el tiempo para evaluar el proceso. Y evaluar el proceso no quiere decir que le vamos a poner una calificación o que vamos a hacer una crítica férrea, sino es más bien una autoobservación, yo como docente, una observación en el aula, cómo está sucediendo, o en el espacio de aprendizaje, cómo lo están aprendiendo, con H, no de aprender, sino cómo se lo están apropiando nuestros estudiantes. Y una reflexión colectiva en la institución educativa, en la escuela, de cómo se está viviendo esta nueva forma de hacer educación. Queremos que genere bienestar, no estrés. Entonces, la implementación requiere esa valoración constante, ese diálogo entre profesores y directivos, profesores estudiantes, familias, de tal suerte que en esa visión sistémica e interrelacional podamos ir haciendo un intercambio de pareceres, de puntos de vista y sobre todo de puntos de mejora. Muy relevante lo que nos comenta Ximena, y creo que para complementar te preguntaríamos, ¿podrías ahondar en esta importancia de potenciar estas habilidades para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de lo que nos estás diciendo en estos momentos, así como sus elementos a considerar para crear un ambiente que los favorezca? Claro, decíamos hace un momento al inicio que esta mirada de educar habilidades para la vida nos obliga a cambiar la perspectiva que tenemos de la escolarización en particular. No podemos conformarnos, si vamos a trabajar estas habilidades, con una visión condicionante, ¿no?, conductista quizá, que se apoya y sobre todo en el reforzamiento, en la reproducción y finalmente en la disciplina y en la obediencia. Esto es un poco incompatible con lo que estamos planteando aquí. No quiere decir que vamos a hacer un estado anárquico tampoco, ¿verdad?, de desobediencia total, pero sí quiere decir que vamos a cultivar la autonomía como un valor. Y la vamos a cultivar junto con una habilidad, como ya mencionaba Emiliana, las del modelo que plantea UNICEF, con una habilidad de autorregulación, que empieza con la capacidad de autoconocimiento, es decir, cómo respondo o reacciono, cuándo, ¿no? Y entonces, esta nueva mirada, esta nueva perspectiva,
pues nos obliga también a mirarnos desde distinta forma en nuestros roles dentro de la institución educativa. Es decir, cómo es ser una o un docente con una visión desde esta apuesta de educar habilidades para la vida y socioemocionales. ¿Cómo se ve ese docente, esa docente? ¿Qué cosas hace y qué cosas no hace? ¿No? De tal suerte que empecemos a apropiarnos nosotros mismos de estas habilidades. Y cómo yo, y por eso la primera parada es el docente, la docente, cómo yo cultivo esas habilidades, para finalmente poderlas transversalizar, es decir, todo acto de aprendizaje, diría yo incluso todo acto cognitivo, es antecedido o precedido por una acción o por una situación emocional, siempre. Es justamente lo que nos decía Damasio, es decir, detrás de toda actitud, comunicación, acto de búsqueda de solución a esos problemas matemáticos u otros, va acompañado de una emoción o le sigue una respuesta emocional. Y entonces me parece que ir haciendo conciencia de cómo es diferente este posicionamiento a otros es muy importante. Muchísimas gracias, Ximena. Y estamos entrando en la recta final. Me gustaría, me van a perdonar, si en un minutito, Emiliana, nos podrías compartir una estrategia práctica para trabajarla en el aula con las y los docentes que puedan encontrar en los manuales. Claro que sí. Pues justamente ahondando un poquito, siguiendo la línea de lo que hemos estado trabajando, aquí tengo el manual de manejo de las emociones y en la página, ahora verán, en la página 50, es una de las actividades que tenemos aquí por entender una cosa, que las emociones sabemos que se manifiestan en el cuerpo, ¿verdad? Me cambia la voz, etcétera, pero también vienen con pensamientos, con un diálogo interno. Y, por ejemplo, cuando tenemos emociones de manera intensa, un enojo fuerte, por ejemplo, los pensamientos tienden a ser muy exagerados, ¿verdad? O cuando estamos en una situación de sobrevivencia, por supuesto. Entonces, este ejercicio nos ayuda a reconocer eso. Empieza por esto. El otro día César tenía una salida al museo con su grupo y le pidió a su mamá que le comprara un celular, pero ella dijo que no. Entonces, les quiero pedir que vayan respondiendo. Un 1 va a significar si lo que voy a leer es un pensamiento cuando estoy calmado y pensando con mi corteza prefrontal plenamente. El 2 cuando ya me está ganando el sistema límbico. ¿Ok? 1, corteza, 2, sistema límbico. Entonces, A, jamás me compran lo que quiero, sabía que esto iba a pasar. 1 o 2. 1, ¿verdad? Mi mamá nunca me apoya, no puede ver que todos en mi grupo de amigos tienen celular, todos menos yo. 1, exacto. No puedo soportar eso, es lo más vergonzoso que me ha pasado, no voy a ir al paseo. 1 o 2. 1, exactamente. César, tienes que calmarte. Vamos a respirar. Inhalamos y lo podemos hacer juntos. Exhalamos profundo. Inhalamos. Exhalamos profundo. 3. Inhalamos y exhalamos. 1 o 2. ¿De dónde viene esa respuesta? 2, ¿verdad? Ya me estoy pudiendo autorregular. Entonces, hay más, todavía hay más ejercicios y de hecho también en la siguiente actividad, más estrategias justamente para regresar a la calma. Pero estas son algunas, un ejemplo cortito de una actividad que podemos encontrar. Fantástica, fantástica estrategia, muchísimas gracias. Y sobre todo creo que muy útil las respiraciones, siempre nos llaman a la calma, ¿verdad? Como bien nos dices. Ximena, estamos en la recta final. Con un minutito, por favor, ¿podrías compartir una estrategia práctica para las y los docentes y que puedan aplicar, por supuesto, estas herramientas y fortalezcan sus propias habilidades? Claro que sí. Ya lo decíamos hace un momento. Todo el mundo lleva su historia consigo a todas partes. Todos hemos vivido momentos difíciles, momentos alegres, momentos traumáticos, incluso en algunos casos. Pero uno como docente, porque ahora estamos hablando de la y el docente, bueno, pues en esa historia hay emociones y entonces necesitamos ser conscientes de qué emociones estamos llevando a cuál espacio. Aunque no nos las podemos quitar, es decir, mis padres fallecieron,
esa tristeza, no me la voy a quitar de un día para otro, pero tengo que ser muy asertiva, muy asertivo de saber si el espacio a donde voy a ingresar es un espacio en donde esa emoción es efectiva. No me la voy a quitar, no la voy a desvivir, no la voy a negar, simplemente me voy a preguntar si el espacio a donde voy a entrar, sea una junta, mi aula, una conversación con padres de familia, ¿verdad? Vengo del tráfico agobiada, enojadísima, llegué tarde, vengo fastidiada. Esa emoción no me la voy a quitar porque vengo fastidiada, ¿no? Presionada quizá, pero me tengo que preguntar si esa emoción es efectiva en ese espacio. Y si la respuesta es no, sucede muy a menudo en los desequilibrios homeostáticos agudos cuando la respuesta es no es muy adecuada, entonces necesito cambiar esa emoción para ese espacio en específico. Y para hacerlo, puedo utilizar alguna herramienta emocional de las que aparecen incluso para mis estudiantes en esos manuales. A veces necesito calmar las emociones, si llego muy agitada, ¿verdad? Presionada, es el ejemplo del tráfico, entonces necesito calmarme y puedo respirar. Y puedo respirar así o puedo respirar en una respiración que se llama respiración ancla, sintiendo mi estómago, mi esófago, mi esternón inflarse, etc. Pero si mi emoción al revés, es decir, ahora soy la docente que ha vivido, un docente que ha vivido una situación difícil, ¿verdad? Viví una pérdida, nos pasó mucho en la pandemia este tipo de experiencias. O estoy viviendo una situación bastante crítica familiarmente. Bueno, pues entonces no necesito a lo mejor una respiración. A lo mejor necesito apreciar el espacio al que voy a entrar, si fuera este mi aula, desde otra perspectiva. Muchas veces llegamos con toda la carga emocional aflictiva al aula, sintiendo que el aula es una carga más a esa aflicción. Y entonces entramos a ese espacio con la emoción que no es efectiva. Entonces, miremos esas oportunidades de interacción desde otra perspectiva. Eso se llama el reencuadre cognitivo. Entonces, ahora veo el aula, probablemente, como una oportunidad para no estar en esa otra situación que me está lastimando. La veo como una oportunidad, probablemente, para llevar a cabo un proyecto creativo con mis estudiantes. O para hablar sobre un tema que a lo mejor me está agobiando. Por ejemplo, mis hijos utilizan demasiado las redes sociales, ya están ahí adictos casi. ¿Por qué no lo llevo al aula como un momento de reflexión? Y entonces, en lugar de dejarles mi fastidio, mi angustia, mi tristeza, en un espacio en donde esa emoción no es efectiva, y no es que la esté negando en mí, utilizo ese espacio o ese momento para activar otro tipo de emociones. Y si lo necesito, bueno, pues calmar esas emociones que no van a ser efectivas en ese espacio. Muchísimas gracias. Y me gustaría que fuéramos cerrando esta mesa con un llamado a la acción. ¿Qué recomendación le darían a las escuelas para trabajar en este tema? Un minutito, por favor. Ya lo hemos dicho, pero lo reitero porque es lo más importante. El desarrollo de estas habilidades empieza por el ejemplo. Entonces, les invito realmente a tomar cualquiera de estos manuales. Ustedes vean las habilidades y la que más les llame la atención, ahí se pueden enfocar en esa y empezar a leer la introducción, los fundamentos, agarrar una primera actividad y empezar a implementarla primero para nosotros. Porque les aseguro, se los prometo, ¿no?, que empezar a trabajar estas habilidades en nosotros mismos va a mejorar nuestras relaciones familiares, nos va a ayudar a dormir mejor y, por supuesto, a transformar el aula en un espacio nutritivo para nosotros y entonces, por lo tanto, también para nuestros estudiantes. Entonces, no pensemos que esto es un trabajo extra o algo más de lo que tengo que hacer. Al revés, o sea, apreciémoslo como lo que es un gran regalo de vida para nosotros y para los que nos rodean. Muchísimas gracias, Emiliana. Ximena. Pues yo invitaría a que hagamos de esto un proyecto colectivo. Invitaría a las escuelas, a los docentes y a los estudiantes y familias a que hagan de esto un proyecto colectivo. Compártanlo. Esta no es una materia más tampoco. Este es un proceso de acompañamiento de vida. Entonces, apropiémonoslo en las distintas dimensiones de aquello que hace nuestra ecología escolar y atrévanse. Es decir, se vale equivocarse en estos procesos. Lo primero es atreverse a que podemos ponerlo allí, a que podemos
irlo refinando en el tiempo y esto va a ser mejor y más efectivo en la medida en la que lo hacemos un proyecto colectivo, porque entonces todas las voces se escuchan, se dialogan y se llegan a consensos. Muchísimas gracias a ambas, sobre todo por tan rica charla que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, me gustaría comentarle a una persona que está siguiendo esta transmisión en nuestras redes sociales, dice, ¿dónde obtengo el manual? Pues muy bien, usted puede acudir a la página de la Subsecretaría de Educación Básica y ahí los puede descargar, está la colección completa, ¿verdad? Entonces le invitamos a que lo haga. Pues muy bien, y tenemos un minutito para algunas intervenciones que vienen de nuestras redes sociales. Me gustaría darle la voz, por supuesto, a Olimpia Fernández Castillo. Buena tarde, ¿dónde podría conseguir el texto introductorio de la Subsecretaría de Educación? Gracias. Colina Herrera dice, en mi centro de trabajo estoy aplicando como estrategia mindfulness, atención plena, y me está funcionando muy bien. Buena estrategia. Brenda Mileva, buena, dice, Víctor Franklin dice que darle un sentido a la vida nos ayuda a tener más resiliencia frente a la adversidad de la vida. Pero ¿cómo le damos sentido a la vida? ¿Qué podrían comentarnos en un minutito, rápidamente? Creo que es una pregunta muy amplia, filosófica incluso. Muy amplia y muy filosófica. Y si nos remitimos al propio Frankl, podríamos recordar que ese sentido viene primero de reconocer sin censura lo que estoy viviendo. Viktor Frankl fue prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es reconocer lo que siento sin censura, ¿verdad? Mejor estudiarlo como si fuera, Mark Brackett, otro experto en educación emocional, dice, observa tus estados emocionales con curiosidad, como si los estuvieras investigando, pregúntate acerca de ellos, eso sería la primera. Y la segunda es, observa aquello que te genera bienestar. Pon tu atención en aquellos pequeños detalles, incluso la posibilidad de tener una comida caliente, una camita rica para dormir en la noche, que alguien me espere en casa, ¿verdad? Una conversación agradable, de manera que tu mirada, tu atención nutra tu bienestar. Muchas gracias, Ximena. Ahí nada más agregaría quizá que el propósito es algo que se construye constantemente. También es como buscar un gran meta para la vida, etcétera, sino justamente, como lo decía Ximena, ¿no? En esas pequeñas acciones encontramos. Entonces, por ejemplo, hoy al final del día, que ya estamos llegando al final del día, preguntar, ¿qué le da significado a este día? ¿Qué lo hace significativo? ¿Qué lo hace importante? ¿Qué sería para mí que lleguemos a diciembre y que diga, este fue un gran año, este fue un año significativo? Así podemos empezar a encontrar ese propósito. Me encanta cómo hemos llegado al final de esta primera mesa y por supuesto les agradezco el honor de su presencia en estas instalaciones del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Y bueno, vámonos. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.